En julio de 2025, Nature Communications publicó un estudio que increíblemente permaneció oculto durante 3 meses antes de siquiera rozar la corriente principal científica. Neurocientíficos de la Universidad de Pensilvania descubrieron algo impactante. El aislamiento social no solo afecta tu estado de ánimo, literalmente reduce la segregación de las redes cerebrales, particularmente las redes olfativas y visuales. Pero aquí está lo que no pudieron explicar. ¿Por qué algunas personas emergen del aislamiento más fuertes, más enfocadas, completamente transformadas, mientras que otras son destruidas? La respuesta estaba escondida en un manuscrito de Carl Jung de 1916, que él mantuvo bajo llave durante 6 años antes de atreverse a publicarlo. ¿Alguna vez has pasado por un momento en la vida en el que te sentiste completamente solo, donde la gente que creías que estaría a tu lado simplemente desapareció? Tal vez fue cuando decidiste cambiar de carrera y todo el mundo te dijo que estabas loco, o cuando pasaste por una crisis y te diste cuenta de que no había nadie a quien llamar, o tal vez ahora mismo, tal vez estás viendo esto porque nadie realmente te entiende y hay algo en tu cabeza que te dice que necesitas aprender a hacer esto. Solo ese algo es lo que Carl Jung llamó el ser y lo que Andrew Huberman ahora llama el circuito de autosuficiencia adaptativa. Antes de que continuemos, necesito advertirte algo. Lo que voy a compartir en los próximos minutos va en contra de todo lo que la psicología pop te ha enseñado sobre relaciones y comunidad. La industria de la autoayuda quiere que creas que necesitas una red de apoyo, un terapeuta, un grupo, un coach. Y mira, esas cosas pueden ayudar. Pero Carl Jung descubrió algo radical. Hay una etapa en el desarrollo psicológico donde tienes que aprender a estar completamente solo. No como un castigo, no como abandono, sino como iniciación. El 25 de noviembre de 2024, el laboratorio de Andrew Huberman publicó un episodio con el Dr. Ethan Kross de la Universidad de Michigan, que cambió completamente cómo entendemos la voz interna durante periodos de aislamiento. Kross trajo evidencia de neuroimagen, mostrando que las personas que desarrollan lo que él llama distanciamiento mental consiguen reestructurar completamente la narrativa interna durante la soledad. Estas personas no solo sobreviven al aislamiento, lo usan como catalizador. Y aquí está la conexión impactante. El proceso que Kross describe es neurológicamente idéntico a lo que Carl Jung describió en 1916 como encuentro con el inconsciente. Jung lo llamó imaginación activa. Huberman lo llama el protocolo de reestructuración cognitiva autodirigida. Mismo proceso, 100 años de diferencia. Déjame contarte sobre Javier, nombre ficticio, caso real del consultorio de Carl Jung en 1922. Javier tenía 34 años, ingeniero. Acababa de perder su empleo durante la recesión posterior a la Primera Guerra Mundial. Su esposa lo había dejado porque él estaba, en sus palabras, obsesionado con el trabajo. Su familia se alejó porque se negó a volver al negocio de su padre. Javier llegó al consultorio de Carl Jung, literalmente solo en el mundo, sin empleo, sin esposa, sin familia, sin amigos. Y Carl Jung hizo algo que impactó a Javier. Le dijo, «Excelente, ahora podemos comenzar el trabajo de verdad». Carl Jung no estaba siendo cruel. Él había descubierto algo a través de su propia experiencia brutal. Entre 1913 y 1917, Carl Jung pasó por su propio periodo de aislamiento extremo, que él llamó confrontación con el inconsciente. Había roto con Freud, perdido la mayor parte de sus colegas.
Era considerado loco por la comunidad psiquiátrica. Estaba completamente solo y fue durante este periodo de soledad forzada que Carl Jung desarrolló prácticamente todas sus ideas revolucionarias: arquetipos, inconsciente colectivo, individuación, tipos psicológicos. Todo nació de la soledad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el aislamiento funciona como catalizador para algunas personas y como destrucción para otras? La respuesta está en lo que Carl Jung llamó la actitud hacia el inconsciente y lo que neurocientíficos en julio de 2025 publicaron en Fronteras en Neurociencia del Comportamiento como neuroexistencialismo. Este paper conecta por primera vez neurociencia con filosofía existencialista para explicar por qué la soledad te deja con ausencia de validación externa. Los seres humanos derivan un sentido de identidad y propósito, de relaciones y roles sociales. La soledad remueve esas fuentes externas de validación y te fuerza a lidiar con tu propio valor, independientemente. Aquí está lo que sucede en tu cerebro cuando pierdes todo apoyo social. Voy a ser muy específico, porque esto es crítico. Primero, tu red neuronal por defecto, la red cerebral responsable del pensamiento autorreferencial y la conciencia de uno mismo, sufre cambios en el volumen de materia gris. Un estudio publicado mostró que las personas solitarias tienen firmas neurobiológicas consistentes en esa red. Segundo, subpoblaciones específicas de células cerebrales en el córtex prefrontal medial, particularmente neuronas piramidales que se proyectan hacia el núcleo paraventricular del tálamo, son profundamente vulnerables al aislamiento social, especialmente si pasaste por aislamiento juvenil. Y tercero, la segregación entre tus redes cerebrales disminuye. Tus redes olfativa y visual comienzan a funcionar de forma menos diferenciada. Ahora, en lenguaje normal, tu cerebro comienza a desestructurarse. Pierdes la capacidad de verte claramente. Pierdes la separación entre diferentes modos de procesar la realidad y pierdes conexiones neuronales críticas que mantienen la estabilidad emocional. Esto es lo que sucede si no sabes qué hacer con la soledad. Pero si lo sabes, algo completamente diferente ocurre. Y ahí es donde entra el protocolo que Carl Jung desarrolló y Andrew Huberman validó un siglo después. Volvamos con Javier. Carl Jung le dio un protocolo de 4 fases. Fase 1. Encuentro con la sombra. Carl Jung hizo que Javier escribiera cada noche sobre los aspectos de sí mismo que más odiaba, la rabia que nunca expresó, la arrogancia que lo hizo alejar a las personas, el miedo a la vulnerabilidad que destruyó su matrimonio, la necesidad neurótica de control que alienó a su familia. Javier pasó 3 meses escribiendo y algo comenzó a suceder. Él paró de culpar a los otros, no porque Carl Jung le dijo que lo hiciera, sino porque, cuando estás completamente solo, las proyecciones no funcionan más. No hay nadie para proyectar. Fase 2. Diálogo con el inconsciente. Carl Jung enseñó a Javier la técnica de la imaginación activa. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, Javier se sentaba con papel y pluma y dejaba que las imágenes surgieran espontáneamente. No pensamientos, imágenes. Y entonces dialogaba con ellas. Preguntaba qué querían, qué representaban. Una figura recurrente aparecía, un viejo rey sentado en un trono roto. Javier dialogó con esta imagen por semanas y eventualmente se dio cuenta. El rey era él, rey de un reino que ya no existía más, agarrado a un trono que se había desmoronado. La imagen estaba mostrando que necesitaba abdicar, dejar morir la identidad antigua para que algo nuevo naciera.
Aquí es donde la cosa se pone intensa. El 6 de octubre de 2025, Andrew Huberman entrevistó a Javier Shipley, un ex Navy SEAL, sobre cómo construir resiliencia extrema cuando no tienes a nadie. Javier describió exactamente el mismo proceso, pero en lenguaje militar. Él lo llama apilar pequeñas victorias, microvictorias intencionales, despertarse 5 minutos antes, hacer la cama perfectamente, caminar 10 minutos, escribir 3 frases en el diario, no porque esas cosas importen en sí mismas, sino porque cuando estás solo, completamente solo, esas microvictorias reconstruyen lo que Javier llama confianza operacional y Carl Jung llamaba función ego fortalecida. El cerebro no diferencia entre victorias grandes y pequeñas en la liberación inicial de dopamina. Cuando completas una tarea, incluso minúscula, el circuito de recompensas se activa. Y si estás en aislamiento profundo, donde no hay validación externa, esas microvictorias se convierten en la única fuente de feedback que tu sistema nervioso tiene para saber que aún estás funcionando, que aún tienes agencia, que no has sido completamente consumido por la soledad. Fase 3 del protocolo de Carl Jung para Javier. Reconstrucción de la función simbólica. Después de que Javier pasara meses confrontando la sombra y dialogando con el inconsciente, Carl Jung introdujo algo radical. Le pidió a Javier crear un símbolo personal, no tomarlo prestado de la religión o la cultura, crearlo. Javier pasó semanas intentándolo y finalmente emergió con una imagen, un puente siendo construido sobre un abismo. De un lado, ruinas. Del otro, niebla, el puente siendo construido por él mismo, solo, una piedra a la vez. Este símbolo se convirtió en el mapa operacional de la individuación de Javier. Era su camino. ¿Saben qué dice Andrew Huberman sobre esto? Él lo llama ancla neural. Cuando creas un símbolo o metáfora visual que representa tu jornada, especialmente durante el aislamiento, estás, literalmente, creando una estructura neural que organiza experiencias fragmentadas en una narrativa coherente. Eso es función del córtex prefrontal ventromedial. Toma información emocional difusa y construye significado. Sin esto, el aislamiento es caos. Con esto, el aislamiento es iniciación. Fase 4. Emergencia y prueba. Después de 18 meses trabajando con Carl Jung, Javier estaba listo. Se había reconciliado con la sombra, había establecido diálogo con el inconsciente, había creado un símbolo que organizaba la jornada. Ahora necesitaba volver al mundo, pero no como la persona antigua, sino como alguien que había pasado por la iniciación de la soledad. Carl Jung dijo algo que Javier nunca olvidó. Ya no necesitas a nadie a tu lado, porque ahora estás entero, y personas enteras no atraen dependencia. Ellas atraen reciprocidad. Javier consiguió empleo 3 semanas después, no como ingeniero, sino como profesor de matemáticas, algo que él nunca había considerado. Conoció a alguien 8 meses después, se casó de nuevo. Tuvo 2 hijos y mantuvo correspondencia con Carl Jung por 30 años. En las cartas, él decía repetidamente, «El periodo solo no fue el peor de mi vida, fue el nacimiento de mi vida real». Ahora aquí está lo que nadie te cuenta sobre este proceso. Es brutal. No es una jornada bonita de autodescubrimiento donde te despiertas iluminado. Son noches llorando solo. Son días donde cuestionas si vale la pena continuar. Son momentos donde la soledad duele tanto que consideras volver a cualquier relación tóxica solo para no sentir el vacío. Carl Jung lo sabía. Andrew Huberman lo sabe. Y cualquiera que te venda un protocolo fácil de autosuficiencia está mintiendo.
Pero aquí está la verdad que compensa todo. Del otro lado de este proceso te vuelves inabatible, no porque ya no sientes dolor, sino porque la fuente de tu estabilidad ya no depende de nadie fuera de ti. Y paradójicamente, es ahí donde finalmente te vuelves capaz de relaciones saludables, porque ya no estás usando a las personas para llenar el vacío. Estás entero y te relacionas a partir de la plenitud, no de la carencia. Déjame darte el protocolo específico que sintetiza a Carl Jung de 1916 y a Andrew Huberman de 2024. Son 5 componentes no negociables. Primero, escritura diaria de confrontación, 20 minutos cada noche. Escribes sobre lo que más odias de ti mismo en ese día, no en general. En ese día, la especificidad es crítica. Si escribes "soy flojo", no funciona. Si escribes "hoy a las 2 p.m. prometí hacer esa llamada importante y vi Netflix por 3 horas en vez de eso porque tengo pavor al rechazo", eso funciona. Estás nombrando la sombra específicamente y el acto de escribir a mano activa circuitos sensorio-motores que la escritura digital no activa. Segundo componente, apilar pequeñas victorias. Cada mañana eliges 3 microvictorias no negociables. Tiene que ser cosas que puedes completar en menos de 10 minutos cada una. Hacer la cama, tomar un baño frío por 2 minutos, escribir 5 frases en el diario, caminar 10 minutos. No importa qué. Lo que importa es completar antes de checar el celular, antes del email, antes de cualquier input externo. Estás entrenando a tu cerebro que tu agencia no depende de nadie, que aún funcionas incluso sin validación externa. Tercero, protocolo de respiración para la regulación autonómica. Andrew Huberman tiene un episodio entero sobre esto el 13 de noviembre de 2025. Breathing for Mental and Physical Health and Performance. Durante el aislamiento, tu sistema nervioso autónomo se desregula. Te vas a modo simpático hiperactivado ansiedad o modo parasimpático colapso depresión. El protocolo: 2 veces por día, 5 minutos de box breathing. 4 segundos inspirando, 4 segundos sosteniendo, 4 segundos expirando, 4 segundos sosteniendo. Esto reequilibra el input vagal y activa el córtex prefrontal ventrolateral que inhibe la amígdala. En términos prácticos, recuperas control sobre tu reactividad emocional. Cuarto componente, imaginación activa simbólica, 1 vez por semana. Preferiblemente el domingo por la mañana. 30 minutos sin distracciones. Papel, pluma, ningún dispositivo electrónico. Cierras los ojos. Dejas que una imagen emerja espontáneamente. Y entonces la dibujas y dialogas con ella por escrito. No tiene que ser arte, puede ser un garabato. Lo que importa es externalizar el contenido inconsciente y crear una relación consciente con él. Esto es, literalmente, lo que Carl Jung hizo entre 1913 y 1917 y resultó en el Libro Rojo, y neurológicamente activa la integración entre la red neuronal por defecto, pensamiento autorreferencial, y la red ejecutiva, control cognitivo. Quinto componente, prueba de emergencia gradual. Después de al menos 90 días haciendo los 4 primeros componentes, comienzas una prueba de reintegración social. Pero no volviendo a los mismos ambientes y personas antiguas. Buscas un contexto completamente nuevo donde nadie te conozca. Un curso, un grupo de voluntariado, una clase de algo que nunca has hecho. Y pones a prueba. ¿Consigo relacionarme a partir de la plenitud o aún estoy buscando validación? Si aún buscas validación, vuelves a los 4 componentes por 30 días más. Si estás entero, continúas expandiendo gradualmente.
Este protocolo no es teoría, es lo que Carl Jung usó en sí mismo. Es lo que le prescribió a cientos de pacientes. Y es lo que Andrew Huberman, el doctor Ethan Kross, la doctora Stacy Shipley y neurocientíficos en este mero 2024-2025 están validando con neuroimagen, estudios comportamentales y protocolos clínicos. Funciona, pero tiene un costo. El costo es que tienes que sentarte con tu propia sombra, sin nadie que te salve, sin terapeuta, sin grupo de apoyo, sin pareja, sin familia, solo tú y el abismo. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Porque aquí está la verdad que Carl Jung descubrió y escondió de la mayoría de los pacientes, porque sabía que pocos estarían listos. El ser, la totalidad del ser, solo emerge cuando el ego es forzado a abdicar de todas las identificaciones externas. Mientras tú todavía puedas decir, yo soy mi trabajo, o yo soy mi relación, o yo soy mi familia, el ser permanece latente solo cuando todas esas identificaciones son arrancadas, cuando estás desnudo, solo, sin nada. Es que el ser puede finalmente manifestarse, y cuando él se manifiesta, te das cuenta que nunca necesitaste de nadie a tu lado, porque tú siempre fuiste entero. Tú solo no lo sabías. En agosto de 2025, Andrew Huberman tuvo al Dr. David DeSteno en su podcast para hablar sobre creencia, rituales y soledad. DeSteno trajo evidencias fascinantes de que prácticas contemplativas, particularmente la oración y la gratitud, reducen marcadamente el estrés, aumentan la compasión y la honestidad, y protegen contra la soledad y el desespero. Carl Jung diría, claro que protegen. Porque la oración no es comunicación con un Dios externo, es diálogo con el ser. Es tú reconociendo que la fuente de tu completitud es interna, no externa. Y cuando tú internalizas eso, la soledad deja de ser abandono y se convierte en iniciación. Ahora, déjame darte 3 señales de que estás listo para este proceso y 3 señales de que no lo estás. Señales de que estás listo. Primero, ya intentaste de todo. Ya procuraste apoyo externo. Ya fuiste a terapia. Ya intentaste nuevas relaciones. Ya cambiaste de ambiente. Y continúas sintiendo un vacío fundamental. Segundo, tienes claridad brutal de que nadie te va a salvar. No porque las personas sean malas, sino porque el trabajo es interno e intransferible. Tercero, estás dispuesto a pasar 90 días haciendo el protocolo sin buscar validación externa o resultados visibles. Confías en el proceso porque no tienes más nada que perder. Señales de que no estás listo. Primero, todavía crees que la persona correcta, el trabajo correcto, la comunidad correcta va a resolver. Si aún tienes esa fantasía, no estás listo. Segundo, no consigues quedarte 24 horas sin buscar validación externa, sin checar redes sociales, sin mandar mensaje a alguien, sin necesitar de confirmación de que tú existes. Si necesitas de input constante, el proceso va a destruirte, no fortalecerte. Tercero, estás en crisis aguda. Si estás con ideación suicida, con depresión severa no tratada, con un surto psicótico, este no es el protocolo. Necesitas de intervención clínica inmediata, estabilización, posiblemente medicación. Este protocolo es para quien está funcionando, pero vacío, no para quien está en colapso total. Si llegaste hasta aquí, significa que algo en este contenido resonó, y probablemente significa que estás en uno de estos 2 grupos. O estás pasando por aislamiento ahora y procurando hacer sentido de él, o pasaste por eso y emergiste transformado.
y quieres entender lo que sucedió. De cualquier forma, necesito decirte algo. El trabajo de individuación durante el aislamiento es el trabajo más importante que vas a hacer en la vida. No porque te va a hacer rico o famoso o admirado, sino porque te va a hacer entero. Y personas enteras cambian el campo alrededor de ellas. Ellas no necesitan gritar o promoverse o probar nada. La presencia habla. Déjame contarte sobre Sofía. Nombre ficticio. Caso documentado en cartas entre Carl Jung y una colega analista en 1934. Sofía tenía 29 años. Había perdido a sus padres en un accidente de coche, terminado con su novio porque él quería que ella desistiera de su carrera de pintora, y estaba viviendo sola en un apartamento minúsculo en Zúrich, intentando vender arte durante la Gran Depresión. Ella no tenía a nadie. Y llegó a Carl Jung literalmente porque alguien dejó uno de sus libros en un café donde ella trabajaba medio tiempo para sobrevivir. Carl Jung vio a Sofía por apenas 6 sesiones. 6, porque él estaba viajando mucho en aquella época, pero él le dio el mismo protocolo. Y algo extraordinario sucedió. Sofía comenzó a pintar sus imaginaciones activas. No las imágenes bonitas que ella pintaba para intentar vender. Las imágenes oscuras, perturbadoras, caóticas que emergían cuando ella sentaba en silencio en el apartamento vacío, serpientes engullendo pájaros, mujeres sin rostro caminando por florestas quemadas, torres desmoronando en mares de sangre. Durante 8 meses, Sofía pintó obsesionada, no mostró a nadie, no intentó vender, apenas pintó. Y en el 9º mes, algo cambió. Las imágenes comenzaron a integrarse. Apareció una figura recurrente, una mujer con alas quebradas comenzando a volar de nuevo. Y Sofía percibió, esa era ella. No la ella que el novio quería que ella fuese, no la ella que los padres esperaban, la ella real, la ella que había sido mutilada por expectativas externas y estaba finalmente reconstruyéndose a partir del propio centro. Sofía nunca se tornó una pintora famosa. Ella abrió una pequeña escuela de arte en Zúrich, donde enseñaba a niños refugiados durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y en una carta para la analista colega de Carl Jung en 1952, ella escribió algo que me dejó escalofríos cuando leí por primera vez. Los 8 meses sola pintando mis visiones fueron más valiosos que todos los años de educación formal. Todas las relaciones, todas las validaciones externas combinadas, porque fue cuando yo me encontré. Y una vez que tú te encuentras, tú puedes perderte 1000 veces en la vida, pero siempre sabes el camino de vuelta a casa. Eso es lo que la individuación durante el aislamiento te da. No una vida perfecta, no relaciones perfectas, no éxito garantizado, sino un mapa de vuelta a casa, un mapa para tu propio centro. Y con ese mapa, tú te tornas inquebrantable. No porque nada te afecte, sino porque tú sabes cómo volver al centro no importa lo que suceda. Aquí está el test final que Carl Jung usaba para saber si la individuación había ocurrido. Él preguntaba, si usted perdiera todo mañana, y todo lo que usted tiene, todo lo que usted construyó, todas las personas a su alrededor, ¿usted aún sabría quién es? Si la respuesta fuese sí, el trabajo estaba hecho. Si fuese no, aún había identificación con elementos externos. Y más trabajo era necesario. Andrew Huberman dice la misma cosa de forma diferente. Él pregunta, ¿sus fuentes de dopamina son internas o externas? Si usted depende de likes, de elogios, de conquistas visibles,
de validación externa para sentir que tiene valor. Usted está vulnerable, porque todas esas fuentes pueden desaparecer, pero si tus fuentes de dopamina provienen de la integridad personal, del alineamiento con tus valores, de microvictorias diarias que nadie ve, eres inquebrantable, porque esas fuentes nadie te las puede quitar. Así que aquí está el protocolo completo sintetizado. Voy a dar paso a paso exactamente cómo implementarlo en los próximos 120 días. Y sí, son 120 días, no 30, no una semana, no un fin de semana intensivo. El cambio neuronal profundo requiere tiempo. Andrew Huberman dice que la neuroplasticidad dirigida profunda lleva de 8 a 12 semanas. Carl Jung decía que el encuentro con el inconsciente lleva como mínimo un ciclo completo de estaciones. Misma ventana temporal, 100 años de diferencia. Días 1 a 30, fase de encuentro y estabilización. Haces 4 cosas todos los días sin fallar. Un acuerdo matutino con un stack de 3 pequeñas victorias antes de cualquier input externo. Escritura nocturna de encuentro con la sombra, 20 minutos, especificidad brutal. Protocolo de respiración 2 veces al día, 5 minutos cada uno. Respiración cuadrada 4-4-4-4 y rastreo diario. Marcas en un calendario si hiciste las 4. Nada más. Sin metas grandiosas. Sin resultados esperados. Solo consistencia. Estos 30 días son para reconstruir la neuroplasticidad basal y la función ejecutiva que el aislamiento degrada. Días 31 a 60, fase de diálogo y simbolización. Añades imaginación activa los domingos. 30 minutos, papel y pluma, imágenes espontáneas, diálogo por escrito, y empiezas a buscar patrones en tus escrituras nocturnas. ¿Cuáles sombras aparecen repetidamente? Ira, miedo, envidia, arrogancia, cobardía. Nombra las 3 principales. Y empieza a personificarlas. Dale nombres, características, voces, no para identificarte con ellas, para crear distancia y un relacionamiento consciente. Esta es la técnica de distanciamiento mental que el Dr. Ethan Kross describe. Y neurológicamente activa el córtex prefrontal dorsolateral, que permite la regulación emocional vía la reapreciación cognitiva. Días 61 a 90, fase de integración y emergencia. Continúas todo de los primeros 60 días, pero añades 2 cosas. Primero, creas tu símbolo personal. Puede ser una imagen, puede ser una frase, puede ser una metáfora, pero tiene que ser algo que sintetice tu jornada. Algo que, cuando lo miras o repites, te reconecta instantáneamente con el centro. Segundo, empiezas microexposiciones sociales, una vez por semana, 1 a 2 horas, en un contexto completamente nuevo donde nadie te conoce. Vas allá no para hacer amigos, para testear. ¿Consigo permanecer centrado en un ambiente social? ¿O aún busco validación compulsivamente? Observas, sin juzgar, y vuelves al trabajo interno. Días 91 a 120, fase de consolidación y expansión. Todo de los primeros 90 días continúa, pero aumentas las exposiciones sociales para 2 veces por semana y añades un test crítico. Vas a un ambiente donde las personas antiguas están, familia, amigos antiguos, ex colegas, y observas, ¿regreso a los patrones antiguos? ¿O permanezco centrado, incluso bajo la presión de expectativas antiguas? Ese es el test de fuego, porque es fácil estar centrado cuando estás solo. Difícil es mantener el centro cuando las personas que te conocen de toda la vida esperan que seas quien eras antes de la iniciación. Si pasas por estos 120 días sin quebrar, algo profundo habrá sucedido. No va a ser dramático. No va a haber luz blanca y un coro de ángeles. Pero te despertarás un día y percibirás,
Ya no necesito validación externa para saber quién soy. Y en ese momento, paradójicamente, te volverás magnético, porque las personas íntegras atraen, no porque estén intentándolo, sino porque la completud crea un campo, y otros que están buscando completud sienten eso y son atraídos. Carl Jung llamaba a esto la constelación del ser. Cuando te vuelves entero, automáticamente activas el potencial de completud en otros. No por proselitismo, no por enseñanza, por presencia. Andrew Huberman diría: estás transmitiendo firmas neuronales de seguridad e integración que otros sistemas nerviosos detectan subconscientemente vía neuronas espejo y circuitos de mentalización. Es la misma cosa, lenguajes diferentes. Ahora, una advertencia final y crítica. Este proceso no es para todo el mundo y no es para cualquier momento. Si estás en una relación tóxica, sal primero. Si estás en un trabajo que te destruye, cambia primero. Si estás en un ambiente abusivo, protégete primero. Este protocolo no es un sustituto para cambios estructurales necesarios. Es para después, cuando ya has hecho los cambios externos y aún sientes el vacío. Cuando ya no estás más en peligro inmediato, pero aún no estás entero. Y segundo aviso, este trabajo te va a cambiar de formas que no controlas. La gente lo va a notar y no a todos les va a gustar. Porque cuando paras de buscar validación externa, las personas que te mantenían cerca a través de dinámicas de dependencia van a sentir amenaza. Puedes perder más relaciones. Puedes ser llamado egoísta, frío, distante, y eso va a doler, pero va a confirmar que el trabajo está funcionando, porque la individuación siempre crea fricción con el colectivo no individuado. Si este contenido resonó, si algo aquí tocó algo profundo en ti, hay dos formas de apoyar esta misión. Primera, supergracias. No es sobre el valor financiero, es sobre reciprocidad energética. Este video llevó 40 horas de investigación entre papers de 2024-2025. Releer a Carl Jung, sintetizar protocolos, escribir el guión. Si sentiste que recibiste valor, retribuye en la medida que puedas. Eso permite que continúe produciendo este tipo de contenido profundo que nadie más está haciendo porque no da views rápidos. Segundo, comenta, pero no comentes genérico. Comenta brutalmente honesto. ¿Estás pasando por aislamiento ahora? ¿Ya pasaste y emergiste transformado? ¿Aún estás luchando? Comparte donde estás. Porque este tipo de vulnerabilidad crea comunidad real. Y la comunidad real es la única cosa que vale la pena después de la individuación. 3 preguntas finales para que respondas ahora, no después. Primera, si perdieras todo el apoyo externo mañana, ¿conseguirías mantenerte? No sobrevivir, mantenerte, saber quién eres, tener un propósito, funcionar. ¿Sí o no? Segunda, ¿tus fuentes de valor son internas o externas? ¿Necesitas elogios, conquistas visibles, validación social para sentir que vales algo? ¿O sabes que vales independiente de cualquier reconocimiento externo? Tercera, ¿estás dispuesto a pasar 120 días haciendo un trabajo interno brutal sin buscar resultados visibles? ¿Sí o no? Si respondiste que no a cualquiera de esas 3, no estás listo y está bien. La mayoría de las personas nunca va a estar lista, porque este trabajo requiere algo que la cultura moderna erradicó: capacidad de estar solo sin destruirse, capacidad de enfrentar el vacío sin llenarlo con distracciones, capacidad de sentarse con su propia sombra sin llamar a un terapeuta, sin llamar a un amigo, sin postear en las redes, solo tú y el abismo, y la disposición de mirar hasta que el abismo mire de vuelta,
y entonces integrar lo que ve. Pero si respondiste que sí a las 3 preguntas, estás listo para la individuación real. Y lo que está del otro lado no es felicidad, no es paz perfecta, no es una vida sin problemas, es algo mejor, plenitud, tu ser completo, no fragmentado entre 1000 identificaciones externas, no dividido entre quién eres y quién los demás quieren que seas, entero, uno. Y a partir de esa plenitud, todo cambia, no el mundo, no las circunstancias, sino cómo te relacionas con ellas. Y eso hace toda la diferencia. Carl Jung terminó el Libro Rojo, el diario de su propio encuentro con el inconsciente durante un aislamiento extremo de 1913 a 1930, con una frase en latín: dar luz a lo que está dentro de ti te salvará. No dar luz a lo que está dentro de ti te destruirá. No es una elección sobre si vas a pasar por soledad. Todos pasan. La elección es: ¿vas a usarla como destrucción o como iniciación? ¿Como colapso o como catalizador? ¿Como fin o como comienzo? Javier eligió iniciación, Sara eligió iniciación, Carl Jung eligió iniciación, y todos ellos emergieron del aislamiento no como víctimas que sobrevivieron, sino como seres enteros que nacieron. La pregunta es: ¿qué vas a elegir? Porque nadie puede hacer ese trabajo por ti. Ningún terapeuta, ningún coach, ninguna pareja, ningún grupo. Solo tú, a solas, en el silencio, confrontando todo lo que has evitado toda la vida. Y del otro lado, si no te rompes, está la versión de ti que siempre supo que era posible, pero nunca tuvo el valor de convertirse hasta ahora. Escribe en los comentarios dónde te encuentras en esta jornada. Y si estás listo, los próximos 120 días comienzan mañana por la mañana. No dentro de una semana, no después de que las cosas se resuelvan. Mañana, porque siempre va a haber una excusa para aplazarlo, siempre una emergencia, siempre una distracción, siempre una razón para no comenzar. Pero las personas que emergen de la soledad transformadas no esperaron el momento perfecto. Ellas comenzaron en medio del caos y usaron el caos como combustible. Carl Jung estaba en medio de una crisis de la mediana edad, un rompimiento profesional devastador y ostracismo social cuando comenzó el trabajo del Libro Rojo. No esperó a que las cosas mejoraran. Se sumergió en el abismo exactamente cuando el abismo era más profundo. Y 17 años después, emergió con un cuerpo de trabajo que cambió la psicología para siempre. No porque él fuera especial, sino porque tuvo el valor de hacer lo que el 99% de las personas no tienen: sentarse a solas con su propia psique sin huir. ¿Tienes ese valor? Solo hay una forma de descubrirlo. Comienza mañana.